Experiencias con Dios o experiencias con sus enemigos, eso eran los salmos. Muchos de los salmos en general son cantos. El Salmo 102 es un canto muy particular que nos da una semblanza de Dios y que vamos a ir mirando a medida que vayamos avanzando en la reflexión esta mañana, pero tenga su Biblia allí abierta en este Salmo 102, porque quiero compartirles una reflexión acerca de lo que el salmista está enseñándonos allí a partir de su propia experiencia. Ya hemos venido hablando, con excepción del domingo pasado, hemos venido hablando de Dios, el Dios que Dios quiere que conozcamos. También hablamos de cómo Dios quiere que lo conozcamos. Hoy quiero que hablemos a la luz de este salmo acerca del Dios consolador. Dios quiere que lo conozcamos como Dios consolador. En un mundo, en una vida o en una experiencia que generalmente puede ser en un momento dado caótica, difícil, y donde necesitamos un asidero para nuestra fe o para nuestra esperanza, entonces Dios se presenta como Dios consolador. Piense usted en esto. Yo quiero hablarles de Dios como fuente de consuelo. Y quiero decirles que este salmo nos enseña que en Dios hay consolación. En Dios hay consolación para el sufrimiento, cualquiera que sea ese sufrimiento. Pero ubicándonos un poco en la experiencia del salmista, que no sabemos quién fue porque no dice aquí quién fue su autor, ubicándonos un poco en la experiencia del salmista, nosotros nos damos cuenta de que él está en el exilio, de modo que eso ya nos ubica en los tiempos en que Israel, por causa de su desobediencia y rebeldía contra Dios, fue llevado al exilio, lejos de su tierra. Y piense usted un estado de exilio. Y un estado de exilio, la palabra exilio no suena bien, la palabra exilio es una palabra fuerte, es un concepto muy negativo. Un estado de exilio es una condición de calamidad extrema en todos los sentidos. Hay exilios de diferente clase. Hay exilios políticos por causa de las ideas políticas que no le gustan a alguien o porque alguien se siente amenazado por las ideas políticas de otros. Entonces sobreviene el exilio político, pero también hay exilios sociales. Hay personas que no encajan en la sociedad. Hay sociedades que cierran sus puertas a cierto tipo de personas y los ignoran, los invisibilizan, los someten a un exilio social. Demasiada gente vive un exilio social, pero también hay exilio espiritual. Hay un tipo de exilio espiritual que quizás es el más fuerte, es el más difícil de sobrellevar, aunque por lo general muchas personas se acostumbran a ese exilio espiritual. El apóstol Pablo pudo percibir cómo mucha gente en el mundo vivía ese exilio espiritual. Y él le decía, escribiendo a los Efesios: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ¿cómo son los que no conocen a Dios? Dice Pablo, están irremediablemente confundidos. Los que no conocen a Dios tienen la mente llena de oscuridad. Los que no conocen a Dios vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido incluso su propia vergüenza y viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Exilio espiritual, una vida lejos de Dios.
Pensemos un poco en las condiciones del salmista, quien quiera que haya sido. Ese autor de este salmo, él, por las indicaciones que nos da, ya dijimos, está en el exilio, pero este canto que él nos comparte hoy, este canto que él entona, es un canto inspirado desde el exilio. La última imagen en su mente es la de sus compatriotas muertos, es la de una ciudad totalmente devastada. Alguien decía que el autor de este salmo parte de su propia vivencia, de su horrible experiencia, y utiliza las imágenes que vio, las imágenes de las que fue testigo, para componer su canto. Así que a partir de su propia realidad catastrófica, el salmista recurre a imágenes como el humo, los huesos que le arden como brasas, las cenizas que dice él han venido a ser mi alimento, las sombras, la oscuridad en las que se sumió la ciudad, las ruinas y la multitud de gente desamparada. Todo eso describe sufrimiento, todo eso describe su propio sufrimiento. Él está lejos de la tierra, su propio patriotismo ha sido herido, él ha perdido todos los recursos de sobrevivencia, los recursos esenciales de su vida. Sus sueños han sido frustrados, ha perdido a muchos de sus seres queridos y ha sido llevado a vivir en una condición de esclavitud y de justicia. A partir de esa experiencia del salmista, entonces uno puede deducir nuestras desilusiones, nuestras insensateces, nuestra propia incredulidad, nuestros pecados suelen convertirnos en exiliados de Dios. El profeta Jeremías dice que Dios le insistió una y otra vez a Israel: obedézcanme, cumplan mis leyes, porque si no lo hacen, van a venir fuertes consecuencias sobre ustedes. Pero Israel no hizo caso. Israel continuó ignorando a Dios, continuó manteniéndose lejos de Dios, continuó estableciendo sus ídolos y sus dioses. Entonces vinieron las consecuencias, vino el exilio. Y ellos se preguntaban: ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué sentimos que estamos lejos de Dios? ¿O por qué Dios se ha alejado, se ha olvidado de nosotros? Y Dios usó al profeta Jeremías, quien les dio la respuesta de Dios. Jeremías les dijo: esto sucedió porque mi pueblo abandonó mis instrucciones, porque se negó a obedecer lo que les dije. En cambio, se pusieron tercos y siguieron su propio deseo y rindieron culto a imágenes de Baal, como les enseñaron sus antepasados. Así que ahora, esto dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: mira, los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber. Los esparciré por todo el mundo, a lugares que ni ellos ni sus antepasados han oído nombrar, y aún allí los perseguiré con espada hasta que los haya destruido por completo. Aquí nosotros nos encontramos con un corazón exiliado en su desilusión. Nos encontramos con un corazón que sufre, un corazón que llora, un corazón que no duerme, un corazón herido, un corazón que no come, no quiere comer, un corazón que no entiende por qué lo que más amaba se perdió, porque aquello a lo que más apegado estaba desapareció,
¿Por qué se fue? ¿Por qué quedó en la ruina? ¿Por qué sufrió una pérdida total, tanto espiritual como moral y materialmente? Al salmista le parece que Dios lo desechó. En el versículo 10 dice: a causa de tu enojo, versículo 10, a causa de tu enojo y de tu ira, me alzaste y me arrojaste, como quien levanta un fardo de basura y lo tira lejos y lo echa de su presencia. Así parece sentirse el salmista. Él siente, le parece que Dios lo desechó. Él ve en sus circunstancias, según él las interpreta, él ve la ira de un Dios que lo ha dejado solo. Así que al aproximarnos a este salmo, a este cántico, entonces nos encontramos con tres grandes realidades. La primera es la que pudiéramos llamar un canto personal de dolor. Yo creo que si nosotros pudiéramos cantar nuestro dolor, lo que allá adentro nos duele, todos tendríamos nuestra propia canción. En el versículo 1 dice en su canto el salmista: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invoque. Porque mis días se desvanecen como el humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Me desvelo y soy como un pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me deshonran mis enemigos. Los que se burlan de mí ya se han conjurado en mi contra. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como una sombra que se va, y me he secado como la hierba. El salmista expresa lo que en lo íntimo de su ser siente. Él expresa lo que piensa. Y él se lo dice al único que puede escucharlo y entenderlo. Señor, lo he perdido todo. He perdido a mis queridos. Señor, estoy en la más profunda soledad. No duermo, no quiero comer. Y lo peor de todo es que me parece que tú estás ausente. Como que me has dejado solo. Pero el salmista canta con la esperanza de que alguien se digne escucharlo. ¿Quién quisiera escuchar nuestro canto de dolor? Nadie quisiera escuchar nuestro canto de dolor. Solo Dios tiene corazón para escuchar nuestro canto. Así que es el dolor personal lo que el salmista canta aquí. Es el dolor nuestro, es el dolor que nadie imagina que llevamos. Así que a pesar de que el salmista tiene la sensación, a causa de su aflicción, de que Dios está ausente, él de todos modos hace su oración, él de todos modos canta. Cuando otros quizás prefieren continuar acariciando su dolor, cuando otros quizás prefieren refundir su dolor, cuando otros prefieren continuar respirando por la herida, el salmista prefiere cantar, prefiere levantar su voz a Dios. Él desafía su propio dolor, él desafía su propia aflicción. Él dice: no, ni el dolor ni la aflicción mandan en mi vida.
No, él se pone en contra de su dolor y de su aflicción y derrama delante de Dios su queja. Es algo así como, bueno, Dios, me parece que no estás ahí. Me parece que no estás ahí. Al menos eso me dicen mis emociones. Eso es lo que las emociones me dan a entender. Ese es el mensaje que me comunican mi propio estado emocional decaído y afligido. Pero la fe tiene otro mensaje. La fe nos da otro mensaje, porque la fe es confiar a pesar de cómo nos sintamos. La fe es continuar buscando a Dios, continuar viniendo a su presencia, no importa cómo nos sintamos. Nuestras emociones tienden a exiliarnos de Dios, a alejarnos de Dios, pero la fe es la que me acerca a Dios a pesar de cómo me sienta. ¿Sí? Entonces, la fe en la fidelidad de Dios, a pesar de mis sentimientos y mis emociones, me dice que Dios está ahí. Amén, hermanos. La fe me dice que Dios está ahí. A veces el mensaje de la fe no nos llega porque estamos demasiado enfocados en el mensaje de nuestras emociones. Estamos escuchando más nuestras emociones, nuestros sentimientos, y no le estamos prestando oídos a la fe. Y aquí es, mis hermanos y hermanas, aquí es donde la teología tiene que ayudar. Necesitamos un claro concepto de Dios que nos ayude. Necesitamos comprender, conocer más a Dios, porque eso es lo que nos ayudará. Necesitamos una teología del camino. Una cosa es sentarnos en un aula a escuchar un exponente, un profesor o un conferencista a enseñarnos teología. Eso es bueno, pero otra cosa es la teología que se hace en el camino de la vida, del diario vivir. En el libro del Éxodo, un grupo de miles de migrantes salieron huyendo de la injusticia, del abuso, de la tiranía, por la mano poderosa de Dios. Y en su travesía por el desierto, Dios se hizo uno con ellos. Dios se hizo un caminante más. Dios se hizo un peregrino más. Dios se hizo un migrante más. Él iba ahí. Dios armaba su carpa donde quiera que el pueblo de Dios o el pueblo de Israel acampara. Dios le había ordenado incluso a Moisés y le había dicho: yo quiero que me construyas un tabernáculo o una carpa donde yo pueda estar en medio de mi pueblo. Y allí ellos aprendieron a hacer teología mientras caminaban a través del desierto. Aprendieron a conocer mejor a Dios. Aprendieron que aún en medio del más terrible desierto, Dios está presente. Aprendieron acerca de la misericordia de Dios, que muchas veces, a pesar de su rebeldía y su pecado, Dios los perdonaba. Pero también aprendieron acerca de la justicia de Dios. Cuando había quienes se rebelaban y no se arrepentían, entonces Dios traía sobre ellos juicio y destrucción. Toda esa teología la aprendieron en el camino de la vida, en el camino del desierto, en medio de su dolor.
también aprendieron a conocer a Dios como Dios consolador. Mucho tiempo después, el apóstol Juan, al considerar, al reflexionar en por qué Jesús vino al mundo, él escribía y decía: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y decía él: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En otras palabras, Dios vino en la persona de Jesús y armó su carpa en medio de nosotros. Según esto, al igual que en los tiempos de la esclavitud de Israel en Egipto, Dios miró el sufrimiento humano, cualquiera que fuera su causa, su origen, y Dios decidió hacerse parte de ese sufrimiento, caminar con nosotros en ese sufrimiento. Por eso, otra realidad que encontramos es, más allá de un canto personal de dolor, encontramos el clamor de una sociedad enferma. En el versículo 12 hasta el 14, miren lo que dice: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. En este punto, el salmista cambia en su enfoque. Deja de ser una oración personal, un canto personal, y su canto se convierte en una oración, en un canto social. Comienza a verse una referencia a una comunidad que él llama Sión, una comunidad a la que él se refiere como: tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Esa es una comunidad muy singular, ¿ya? Él dice: te levantarás y tendrás misericordia de Sión. Sión es una referencia muy velada que se refiere a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, pero Jerusalén es una comunidad, Jerusalén es gente, y es una comunidad que está pagando las consecuencias de sus errores, de su desobediencia a Dios, de su rebelión contra Dios, está pagando las consecuencias de su insensatez. Así que ahora es el clamor de un pueblo, es un clamor con el pueblo que este cantor del Salmo 102 ha sabido contagiar en la sociedad y la ha puesto a cantar para buscar la misericordia de Dios. Pero es un canto a partir de un alto concepto, muy alto concepto de Dios. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Tú te levantarás y tendrás misericordia. Para el tiempo de este salmo, Jerusalén es solo un montón de piedras y de polvo. Y quienes han sobrevivido a la catástrofe son una comunidad enferma, porque de una manera obsesiva continúan aferrados a sus piedras y al polvo. Pero también, aunque Jerusalén es solo un montón de piedras y polvo en la distancia, era todo lo que quedaba de la ciudad. Y es todo lo que a veces nos queda de los sueños, de los anhelos.
Y lo que queda en ella es una comunidad enferma que están abrazados a las piedras y al polvo, pensando que esas piedras y ese polvo van a devolverles la vida, el sentido de la vida y la esperanza. Pero al mismo tiempo ellos tienen esperanza de restauración, y eso es lo paradójico aquí. Ellos confían que ese panorama puede cambiar. Ellos confían que Dios puede tener misericordia y las cosas pueden llegar a volver a ser completamente diferentes, mejor que antes. Entonces, aquí hay un momento de revelación. Hay un momento de revelación. En el versículo 15 dice: entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Hay un momento de revelación. El salmista cantó su propio dolor y puso a cantar a toda una comunidad. Los puso a cantar un canto de consolación, invocando a Dios, el Consolador. Y entonces, al fin hubo lugar para la fe. Amén. Al fin hubo lugar para la fe. Al fin hubo lugar para ver que Dios les traería restauración. Al fin pudieron olvidarse un poco de sus sentimientos, de sus emociones, y mirar, vislumbrar a partir de la fidelidad de Dios que había un futuro mejor, que Dios les haría realidad. Entonces, el dolor es el método que Dios usa para redireccionar nuestra atención, redireccionar nuestra vida y hacernos volver nuestro corazón a Él. Por tanto, entonces, la otra y tercera realidad que encontramos es la de una promesa de consolación, una inigualable promesa de consolación. Dice el versículo 19: porque miró desde lo alto de su santuario, miró Jehová desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que se publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Saben, hermanos, la consolación es una de las cosas más evasivas que hay. Parece no ser fácil de alcanzar. El ser humano sufre o experimenta una pérdida en cualquier área de su vida y trata de asirse a algo que le traiga consolación. Como dice la letra de la canción aquella: cuando a la gallina se le muere el gallo, después a cualquier pollo se arrima. Buscamos consolación por naturaleza en lo primero que encontremos, pero no es fácil lograr una verdadera consolación porque generalmente no la comprendemos bien. Permítanme tratar de definir lo que es consolación desde la perspectiva de este salmo que estamos estudiando. Es algo así como si me veo en una situación de levantar una carga muy pesada yo solo, pero no puedo. Me esfuerzo en levantarla o en sobrellevarla, pero no puedo. Entonces me deprimo, me desanimo, me siento derrotado, me frustro.
Me duele no poder llevar esa carga. Pero de pronto aparece alguien que me dice de improviso, yo te ayudo. Entonces me dice, toma un extremo y déjame, yo llevo el extremo opuesto. Yo llevo el extremo más pesado. Y toma la carga por el otro lado. El consuelo es el alivio, la paz que siento cuando no estoy llevando la parte de la carga, sino que otro la está llevando. Alguien la está llevando por mí. Entonces el consuelo es ese apoyo emocional que obtenemos al saber que otro está compartiendo con nosotros nuestra carga. Y ese sentimiento de confianza se hace más intenso cuando el otro es Dios. Hay una promesa de restauración para quienes pongan su confianza en Dios, en este salmo. Porque Dios es el único que puede llevar la otra parte de nuestra carga, la parte más pesada y más difícil. Él es el único que la puede llevar. Él ve al que está exiliado, al que está lejos de Él. Pero dice el salmista, Él escuchará el gemido del que está desesperado, del que está preso, del que va rumbo a la muerte. Se ha sabido, y muchas veces quizás lo hemos visto, de grandes artistas, generalmente cantantes que adquieren una gran popularidad entre el público, ¿verdad? Y un día algo pasó, entonces ese cantante se murió. Y cuando ese cantante famoso, seguido por muchos, escuchado por muchos, admirado por muchos, casi venerado por muchos, entonces en su muerte esos cantantes son llorados y acompañados por grandes multitudes. Pero hay una razón. Esos cantantes cantaron lo que la gente vive. Esos cantantes cantaron lo que la gente siente. Esos cantantes cantaron lo que la gente sufre. Yo les diré una cosa, mis hermanos y hermanas. Cristo Jesús es nuestro consuelo porque Él sufrió lo que nosotros sufrimos. Él fue tentado como nosotros somos tentados. Él experimentó nuestro dolor. Él llevó nuestro dolor. Él cargó con nuestro dolor. Él llevó nuestras cargas. Podríamos decir que la vida de Jesús fue un canto por nuestro dolor. Y yo diría que Jesús fue el más excelente cantante. Amén. Jesús fue el más excelente cantante. Cuando Jesús fue llevado a la cruz, inexplicablemente sus discípulos huyeron. Pero las únicas personas que permanecieron al pie de la cruz fueron un grupo de mujeres que en su momento fueron bendecidas, restauradas, reivindicadas, transformadas, perdonadas por Jesús. Fueron las únicas que estuvieron ahí para despedir al más grande cantante de todos los siglos. El profeta Sofonías, durante el tiempo en que el pueblo de Israel, por su rebeldía, fue llevado al exilio, y conociendo el sufrimiento al fin del pueblo en el exilio, conociendo su aflicción, su dolor, su tristeza, su frustración, Sofonías les trae un renovado concepto del Dios consolador. Y él les dice: en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, no temas, Sión, no se debiliten tus manos, porque Jehová está en medio de ti, poderoso.
Él salvará, Él se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Dios es un Dios que canta. Dios es como la madre que ve a su pequeño niño entrar corriendo, llorando, con sus rodillas raspadas o sangrando, y la mamá lo toma en sus brazos y le dice: voy a curarte, voy a aliviarte, voy a traerte paz, voy a tranquilizarte. Y quizás la madre le canta a su hijo para que se tranquilice. Sí, Dios es un Dios que canta. Jesús cantó lo que nosotros vivimos y lo que nosotros sentimos. Él nos ofrece libertad de nuestro propio exilio, cualquiera que sea ese exilio. Jesús le dijo a un grupo de discípulos en una ocasión: si ustedes permanecen en mí, y se sujetan a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Por eso Jesús es digno de nuestra fe y confianza. Cuando estemos sufriendo, cuando estemos orando, si tú estás sufriendo y oras y invocas a Dios y buscas el rostro de Dios y buscas la paz de Dios y llegas a experimentar la paz de Dios, puedes estar seguro que Dios ha tomado tu carga por la parte más pesada. Dios es Dios de consolación. El apóstol Pablo lo aprendió en su propia experiencia. Por eso, escribiendo a los Corintios, él les decía en unas palabras que yo considero son magistrales e inolvidables. Miren cómo describía Pablo a Dios. Él sabía que Dios es Padre, que Dios es Padre bueno y justo, misericordioso y bondadoso. Pero él decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios canta consolación sobre nosotros, consolación que apaga nuestro dolor, que nos trae verdadera paz, que nos transforma, pero a su vez también nos pone a cantar para que cantemos con otros y en lugar de darles un mensaje de desesperanza, cantemos un mensaje de consolación y de esperanza en la misericordia de Dios. Amén. ¿Cuál canto tú quieres cantar? ¿Cuál canto tú quieres entonar? ¿El canto del dolor? ¿El canto de la aflicción? ¿O el canto de la consolación y de la paz de Dios? Dios nos ofrece su gracia y su paz. Cantemos esa paz y cantemos esa consolación. Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Inclina tu rostro y ora, por favor. Dios bueno, Dios de toda gracia. Y como dijera el apóstol Pablo, Dios y Padre de toda consolación. Bendecido seas, Dios. Sí, bendecido seas, Dios. Porque aún en medio de nuestras limitaciones y flaquezas, aún en medio de nuestro dolor o nuestra tristeza, aún en medio de nuestras incertidumbres, aún en medio de nuestras preguntas sin respuestas, aún en medio de una sociedad, de una comunidad enferma, nosotros podemos hallar consolación en ti. Y podemos escuchar tu canto consolador, tus cánticos de paz, tus cánticos de amor, tu cántico que nos dice: no temas, yo estoy contigo, yo estoy ahí, yo soy tu Dios,
que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Padre, gracias porque a veces, cuando nuestras propias aflicciones nos hacen perder de vista tu presencia, es la fe la que nos ayuda, nos rescata, nos saca del exilio para volvernos a darnos cuenta de que sí, independientemente de las circunstancias, tú estás ahí. Por eso te adoramos, Dios. Te alabamos en esta hora. Dios, sé también el Dios de mi consolación. Señor, solo tú conoces mi dolor, solo tú conoces mi tristeza, mi frustración, mi carga. Solo tú conoces lo que llevo por dentro y solo tú lo comprendes y solo tú lo puedes sanar y consolar, Señor. Te alabo, Padre. Te amamos, Dios. Te exaltamos, Dios. A ti sea la honra y la gloria por siempre. En Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, grandemente. Dios me les bendiga.